Regresé a casa temprano para sorprender a mi esposa. La nueva empleada se negó a abrirme la puerta. La señora está en la piscina con su esposo. Le dije, yo soy el esposo. Ella se burló. El patrón lleva aquí horas. Miré a través de la cerca y vi al entrenador personal. No grité. Decidí jugar al repartidor. Les entregué un sobre que hizo que la pareja corriera por la calle en toallas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para ver qué tan lejos ha llegado mi historia. Mi nombre es Rogelio y, a mis 62 años, pensaba que lo sabía todo sobre mi esposa Alicia después de 35 años de matrimonio. Creía entender el ritmo de nuestra vida juntos, la cómoda previsibilidad de nuestras rutinas, la confianza silenciosa que nos había sostenido a lo largo de décadas de mañanas compartidas y buenas noches susurradas. Estaba equivocado en todo. Fue un martes a finales de septiembre cuando mi mundo se agrietó como un huevo contra el concreto. Había salido temprano de la oficina ese día, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Mi socio acababa de cerrar un trato que aseguraría nuestra pequeña firma de consultoría por un año más, y quería sorprender a Alicia con las buenas noticias. Quizás llevarla a cenar a ese pequeño restaurante italiano en la calle, principal al que solíamos ir cuando éramos jóvenes, y pensábamos que el amor bastaba para solucionarlo todo. El sol de la tarde pintaba nuestra calle con tonos dorados mientras entraba en el camino de entrada en la calle de los Fresnos. Nuestra casa, una residencia blanca de estilo colonial, que habíamos comprado hace 28 años. Cuando Alicia estaba embarazada de esperanzas que nunca llegamos a ver cumplidas, se veía exactamente igual que siempre. Los arbustos estaban recortados, el césped impecable y todo parecía normal. Pero lo normal estaba a punto de aprender. Era solo una ilusión en la que había estado viviendo durante meses. Me estacioné detrás del Honda plateado de Alicia y noté una camioneta roja desconocida estacionada al otro lado de la calle. Nada inusual en eso. Nuestro vecindario tenía su buena dosis de contratistas y trabajadores de servicios que iban y venían. Tomé mi maletín y caminé hacia la puerta principal, imaginando ya la sonrisa de sorpresa de Alicia cuando le dijera que había llegado temprano. Fue entonces cuando conocí a María. Apareció en nuestra reja de hierro, forjado como un guardián bloqueando mi camino, con su cabello oscuro recogido en una coleta apretada, su uniforme impecable y profesional. Nunca la había visto antes, lo que me pareció extraño ya que Alicia solía presentarme a cualquier ayuda nueva que contratara. «Disculpe, señor», dijo, con voz educada pero firme mientras se interponía entre mi propia puerta principal y yo. «La señora Alicia está ocupada en este momento». Parpadeé, confundido. «Disculpe, ¿qué?» «La señora está en la piscina con su esposo», explicó María, como si esto debiera tener perfecto sentido para mí. Pidió que no la molestaran. Algo frío se instaló en mi estómago. «¿Su esposo?», repetí lentamente, sintiendo las palabras extrañas en mi boca. María asintió con seriedad. «Sí, señor, el patrón lleva aquí horas». «Una reunión muy importante», dijo. Me quedé mirando a esta mujer que me trataba como a un extraño en mi propia casa. «Yo soy su esposo», dije, con voz firme, a pesar de la creciente inquietud en mi pecho. «Soy Rogelio. Esta es mi casa». El rostro de María cambió a algo entre la confusión y la diversión. De hecho, se rió. Un sonido corto y despectivo que me golpeó como una bofetada. «No, no, señor. El esposo ya está aquí. Un hombre alto fuerte, de cabello oscuro, muy guapo». Hizo un gesto hacia la parte trasera de la casa. «Viene aquí todos los martes y jueves para las clases especiales de natación». Clases especiales de natación. La frase resonó en mi cabeza mientras sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Alicia había mencionado algo sobre trabajar con un entrenador personal, mejorar su rutina de ejercicios. Había hablado de nadar más, ponerse en forma, cuidarse mejor. Yo la había animado, orgulloso de su compromiso con la salud a sus 60 años. «María», dije con cuidado, tratando de mantener la voz tranquila mientras mi corazón golpeaba contra mis costillas. «Necesito que me dejes pasar. Esta es mi casa. Yo vivo aquí». Me miró de arriba abajo, observando mis pantalones grises, mi camisa de botones, mi cabello escaso y mi rostro arrugado. Cuando volvió a mirarme a los ojos, había lástima allí. Lástima por el anciano confundido que claramente deliraba. «Señor, creo que tal vez está confundido. El patrón es mucho más joven, está en muy buena forma».
Conduce la camioneta roja. Señaló hacia la calle, donde estaba estacionada aquella camioneta desconocida. La camioneta roja. Todo empezaba a tener un sentido nauseabundo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, pregunté. La señora Alicia me contrató especialmente para cuando viene el patrón a nadar. ¿Privacidad para el entrenamiento? Cerré los ojos por un momento, sintiendo 35 años de confianza y amor desmoronarse como concreto. Viejo. Cuando los abrí de nuevo, María me miraba con creciente preocupación. Señor, ¿se encuentra bien? Se ve muy pálido. Asentí lentamente, aunque nada en este momento estaba bien. María, necesito que te hagas a un lado ahora mismo. Mi voz debió convencerla porque vaciló y dio un pequeño paso atrás. Pero en lugar de ir a la puerta principal, caminé hacia el costado de la casa, donde la alta cerca de madera rodeaba nuestro patio trasero. La cerca que brindaba privacidad al jardín de Alicia, para nuestros asados de fin de semana, para las tranquilas conversaciones nocturnas bajo las estrellas, para lo que fuera que estuviera ocurriendo en este preciso instante. Encontré una rendija entre dos tablas de la cerca donde la madera se había deformado ligeramente con los años. Había querido arreglarla durante meses, pero nunca encontré el momento. Ahora agradecía mi procrastinación mientras presionaba mi ojo contra la abertura. La escena que se desarrolló ante mí quedará grabada a fuego en mi memoria hasta el día de mi muerte. Allí estaba Alicia, mi esposa de 35 años, con un bikini rojo que nunca antes le había visto. Se reía de una manera que no había escuchado en años. Ligera, despreocupada, genuinamente feliz. Tenía el cabello peinado de otra forma, más juvenil de algún modo, y su piel brillaba bajo el sol de la tarde. Y allí estaba el hombre al que María llamaba el patrón. De verdad era alto, musculoso, con cabello oscuro y espeso, y esa postura segura que otorgan la juventud y la fuerza física. No debía tener más de 40 años, tal vez menos. Su nombre era Joaquín, según me enteraría más tarde. Joaquín Mendoza, de 28 años, entrenador personal certificado y depredador de esposas solitarias. Observé cómo Alicia le salpicaba agua juguetonamente. Vi cómo él la tomaba de la mano y la acercaba más. Vi cómo se besaban, no con esos besos breves y rutinarios que Alicia y yo nos habíamos dado durante años, sino con esa clase de beso profundo y hambriento que habla de pasión, de secretos y de promesas hechas en susurros. Vi a mi esposa tocar el rostro de este extraño con una ternura que había olvidado que poseía. La vi echar la cabeza hacia atrás y reír ante algo que él le susurró al oído, un sonido que viajó a través del agua como un cuchillo en mi pecho. Vi cómo se movían juntos en la piscina, con sus cuerpos entrelazados de una manera que hablaba de familiaridad, de una intimidad practicada, de algo que había estado ocurriendo por mucho más tiempo que 3 semanas. Sentí las piernas débiles y tuve que aferrarme a la cerca para no caer. Esto no era un momento de debilidad, un único error que pudiera perdonarse y olvidarse. Esto era una relación. Esto era Alicia viviendo una vida entera de la que yo no sabía nada, con un hombre que era más joven que algunas de las amistades que habíamos cultivado juntos. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por la destrucción de todo lo que creía saber sobre mi vida. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo pareció detenerse, dejándome suspendido en este momento de terrible claridad. Finalmente, me obligué a alejarme de la cerca. Me temblaban las manos mientras caminaba de regreso al frente de la casa, pasando junto a María, que ahora regaba los macizos de flores delanteros y tarareaba suavemente. Levantó la vista al verme pasar. ¿Encontró lo que buscaba, señor? La miré a los ojos y por un momento vi comprensión allí. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Alicia la había contratado específicamente para evitar que personas como yo, personas como el verdadero esposo, interrumpieran sus tardes con Joaquín. Sí, dije en voz baja. Encontré exactamente lo que buscaba. Subí a mi auto y me alejé de mi casa, de mi vida, de 35 años de lo que creía que era amor, pero que aparentemente era solo hábito y conveniencia. Conduje sin rumbo fijo, solo necesitando moverme, necesitando procesar lo que había visto. Mientras esperaba en un semáforo en rojo a 3 calles de casa, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Alicia, trabajando tarde en el gimnasio otra vez. No me esperes despierto. Te amo. Me quedé mirando esas 2 palabras. Te amo. Y sentí que algo dentro de mí moría, no solo el amor,
sino la ingenua creencia de que las personas más cercanas a nosotros son incapaces de una crueldad tan casual. Me escribía mentiras mientras las manos de Joaquín aún estaban húmedas de tocar su piel. Fue entonces cuando supe que no iba a confrontarla. No iba a gritar, ni a llorar, ni a rogar por explicaciones. Iba a hacer algo mucho más devastador que eso. Iba a pensar. Conduje durante 2 horas, ese día, deambulando por vecindarios que apenas reconocía, pasando por centros comerciales, cafeterías y las vidas ordinarias de personas que aún creían que sus cónyuges volvían a casa con ellos cada noche. Cuando finalmente regresé a nuestra casa en la calle de los Fresnos, la camioneta roja de Joaquín ya no estaba y Alicia estaba en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera cambiado. Levantó la vista cuando entré, con el rostro iluminado por lo que ahora reconocía como el brillo de alguien que había pasado la tarde siendo deseada. «Llegaste tarde», dijo, revolviendo algo que olía al estofado de carne que solía hacer cuando éramos jóvenes. «¿Cómo estuvo el trabajo?» Estudié su rostro, buscando alguna señal de culpa o nerviosismo, alguna grieta en su actuación. No había nada. 35 años de matrimonio le habían enseñado exactamente cómo mentirme. «Bien», dije, dejando mi maletín sobre la barra. «Igual que siempre». Ella asintió, perdiendo ya el interés en la conversación. Así, me di cuenta, había sido durante meses. Alicia cumpliendo con el papel de esposa mientras su mente estaba en otra parte por completo, con alguien más por completo. «Comencé esa nueva rutina de ejercicios de la que te hablé», dijo con naturalidad, sin mirarme a los ojos. «El entrenador personal realmente me está exigiendo mucho. Estoy agotada». «¿El entrenador personal?» Quise reírme del eufemismo, pero en su lugar solo asentí. «Qué bueno. Te ves más feliz últimamente». Dejó de remover por un solo instante. Tan breve que casi lo pierdo. ¿Ah, sí? Bueno, el ejercicio es bueno para el estado de ánimo. Eso dicen. La observé moverse por la cocina, a esta mujer con la que había compartido cama durante más de 3 décadas, y me maravillé de la facilidad con la que fluían las mentiras. ¿Cuánto tiempo llevaba ensayando esta actuación? ¿Cuántas conversaciones habíamos tenido en las que ella pensaba en las manos de Joaquín sobre su piel mientras hablábamos del supermercado, las cuentas y el clima? Esa noche, me acosté en la cama escuchando la respiración de Alicia a mi lado, su cuerpo alejado del mío, como había estado durante meses. Había atribuido su distancia a la menopausia, a la evolución natural de un matrimonio largo, a la cómoda transición de la pasión al compañerismo. Había sido un tonto. No dormí. En su lugar, me quedé mirando el techo y haciendo listas en mi mente. Todo lo que necesitaba saber, todo lo que tenía que hacer, cada detalle que importaría cuando llegara el momento de actuar. A la mañana siguiente, llamé para reportarme enfermo al trabajo por primera vez en 5 años. Alicia pareció sorprendida, pero no preocupada. «Espero que no te estés enfermando de algo», dijo, acomodándose el cabello en el espejo del pasillo. Estaba vestida para el gimnasio con ropa deportiva, cara, que yo no recordaba que hubiera comprado. «Tengo mi sesión de entrenamiento esta tarde, así que probablemente no regresaré hasta la noche». Sesión de entrenamiento. Las palabras se sintieron como sal en la herida. «Tómate tu tiempo», le dije. «Que tengas un buen entrenamiento». Después de que se fue, me senté en la oficina de mi casa e hice algo que nunca pensé que haría en toda mi vida. Busqué investigadores privados en nuestra zona. El hombre que finalmente contraté se llamaba David Luna. Era profesional, discreto y costoso. $3,000 por lo que él llamaba delicadamente una investigación matrimonial integral. Me reuní con él en una cafetería del centro, lejos de cualquier lugar donde Alicia y yo pudiéramos ser reconocidos juntos. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó David después de que le expliqué la situación. «No lo sé», admití. «Creo que más de lo que quiero creer». David asintió con la cansada comprensión de alguien que ha visto esta historia repetirse innumerables veces. «La mayoría de la gente espera demasiado para llamarme. Ven las señales pero esperan estar equivocados. Tú te estás moviendo más rápido que la mayoría». «Más rápido». La palabra dolió porque implicaba que había sido lento para reconocer lo que estaba pasando en mi propio matrimonio. ¿Cuántos martes y jueves por la tarde había estado Alicia con Joaquín mientras yo trabajaba hasta tarde en la SIP oficina, orgulloso de que mi esposa cuidara de su salud? «¿Qué necesitas saber exactamente?», preguntó David. «Todo», dije. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo?».
¿Qué tan serio es? Sí, hice una pausa, sintiendo las palabras trabarse en mi garganta como vidrios rotos. Si planea dejarme. David tomó notas en una pequeña libreta de cuero. La mayoría de mis clientes quieren pruebas para un proceso de divorcio. ¿Es ese tu objetivo aquí? Consideré la pregunta. ¿Lo era? Sinceramente, aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que no podía avanzar en ninguna dirección sin comprender el alcance total de lo que estaba enfrentando. Solo necesito la verdad. Le dije, la verdad resultó ser peor de lo que había imaginado. David me llamó 3 días después con un informe preliminar. Nos reunimos en la misma cafetería y deslizó una carpeta de Manila sobre la mesa hacia mí, como si estuviéramos realizando una transacción de espionaje. Tu esposa ha estado viendo a Joaquín Mendoza por aproximadamente 4 meses. Comenzó sin rodeos. Empezó en junio, cuando lo contrató como entrenador personal a través de Elite Fitness. La relación se volvió física en 2 semanas. 4 meses. Abrí la carpeta y encontré fotografías que me revolvieron el estómago. Alicia y Joaquín saliendo de un hotel al otro lado de la ciudad. Alicia y Joaquín almorzando en un restaurante del que nunca había oído hablar. Alicia y Joaquín de compras juntos en un centro comercial, lo suficientemente lejos como para no encontrarse con nadie conocido. Hay más, continuó David en voz baja. Ha estado usando una tarjeta de crédito que probablemente no conoces para pagar habitaciones de hotel, cenas y regalos para él. Gastó aproximadamente $8,000 en los últimos 4 meses. Dinero de nuestra cuenta conjunta que yo había asumido que se destinaba a su membresía del gimnasio y a su alimentación saludable. Dinero que me había alegrado verla gastar en sí misma porque pensaba que significaba que se estaba cuidando. Se reúnen 2 veces por semana, dijo David. Siempre los martes y jueves. A veces en tu casa cuando estás en el trabajo, a veces en el departamento de él, a veces en hoteles. Ella le cuenta detalles sobre tu matrimonio, tus finanzas, tus rutinas. Mis dedos se apretaron contra la carpeta. ¿Qué clase de detalles? La expresión de David se volvió incómoda. Señor Rogelio, esto podría no ser algo que quiera escuchar. Dime, ¿le ha hablado de tus cuentas de retiro, de tu póliza de seguro de vida, del valor de tu casa? David hizo una pausa. También le dijo que has estado hablando de actualizar tu testamento. El café de mi taza se había enfriado, pero apenas lo noté. ¿Por qué le hablaría de mi testamento? David se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz. Señor Rogelio, llevo 15 años haciendo esto. Cuando un cónyuge empieza a discutir herencias y seguros de vida con su amante, suele significar una de 2 cosas. O planean dejar el matrimonio y quieren saber con qué se van a quedar, o planean esperar a que el matrimonio termine de una manera diferente. Las implicaciones de sus palabras me golpearon físicamente. Alicia no solo estaba teniendo una aventura. Estaba calculando, planificando, esperando. Hay algo más, dijo David sacando otra fotografía. Esta fue tomada ayer. La imagen mostraba a Alicia y Joaquín en lo que parecía ser una joyería. Joaquín señalaba algo en una vitrina mientras Alicia asentía con entusiasmo a su lado. No pudimos escuchar la conversación, dijo David, pero el lenguaje corporal sugiere que están haciendo planes. Planes a largo plazo. Me quedé mirando la fotografía hasta que los rostros se borraron. Alicia miraba a Joaquín con la misma expresión que tenía cuando elegimos nuestro anillo de compromiso hace 40 años. Emocionada, esperanzada, enamorada. ¿Cuánto te debo por esto? Pregunté, cerrando la carpeta. Ya pagaste el anticipo. Esto completa la investigación básica. David estudió mi rostro. Pero señor Rogelio, si planea confrontar a su esposa con esta información, le recomiendo encarecidamente que hable primero con un abogado de divorcios. Protéjase legal antes de dar cualquier paso. ¿Sí? ¿Un abogado de divorcios? La frase se sentía irreal. Hace 3 días, yo era un hombre casado que planeaba sorprender a su esposa con buenas noticias del trabajo. Ahora, estaba discutiendo protección legal contra la mujer que había amado durante la mayor parte de mi vida adulta. Lo pensaré, le dije a David. Pero mientras conducía a casa con la carpeta en el asiento del copiloto a mi lado, sabía que no iba a pensar en nada. Iba a actuar. Esa noche, Alicia llegó a casa brillando de nuevo, con las mejillas osadas y los ojos luminosos. Había empezado a usar perfume otra vez, algo ligero y costoso que yo no reconocía. Gran entrenamiento hoy, anunció,
besando mi mejilla con los labios que probablemente habían besado de despedida a Joaquín una hora antes. Creo que esta nueva rutina realmente está dando frutos. Te ves maravillosa, dije, y lo decía en serio. Se veía maravillosa, viva y vibrante de una manera que no había estado en años. La ironía era devastadora. Estoy pensando en aumentar mis sesiones, dijo, abriendo el refrigerador. Quizás 3 veces por semana en lugar de 2. Joaquín piensa que estoy lista para un entrenamiento más avanzado. Joaquín piensa. Me pregunté cuántas conversaciones habíamos tenido Alicia y yo en los últimos 4 meses en las que me había citado las opiniones de Joaquín. ¿Cuántas veces había usado mi propia confianza en mi contra, compartiendo detalles íntimos de nuestra vida con su amante mientras yo asentía, sonreía y la animaba en su nueva felicidad? ¿Lo que te haga feliz? Le dije. Me sonrió entonces, una sonrisa genuina y cálida, que me recordó por qué me había enamorado de ella hacía tantos años. Esa sonrisa dolió más que todas las fotografías de David juntas, porque significaba que Alicia era capaz de sentir alegría, amor y satisfacción, solo que sentía esas cosas por alguien más. Esa noche tomé mi decisión. No iba a confrontar a Alicia, no iba a rogar ni a suplicar, ni a pedirle que eligiera entre Joaquín y yo. Ya sabía a quién elegiría, y me negaba a humillarme haciendo la pregunta. En su lugar, iba a darle a Alicia exactamente lo que quería, pero bajo mis propios términos. Iba a liberarla de una manera que nunca olvidaría. Durante la semana siguiente, me convertí en un hombre que no reconocía. Durante el día, mantenía mi rutina, yendo a trabajar, respondiendo correos electrónicos, asistiendo a reuniones como si mi vida no se estuviera desmoronando. Pero bajo la superficie, estaba llevando a cabo mi propia investigación, pieza por pieza, como armando un rompecabezas que desesperadamente no quería completar. Empecé a prestar atención a detalles que había ignorado durante meses. La forma en que el teléfono de Alicia siempre estaba boca abajo sobre la mesa, cómo de repente se había interesado en tomar duchas más largas, a veces 2 veces al día. El hecho que hubiera empezado a lavar la ropa con más frecuencia, lavando prendas que nunca la veía usar cuando estaba conmigo. El jueves por la mañana, Alicia anunció que iría de compras después de su sesión de entrenamiento y que no volvería a casa hasta la noche. La manera tan casual en que dio esa información, como si hablara de sus planes para ir al supermercado, me revolvió el estómago. Tómate tu tiempo, le dije, dándole un beso de despedida como lo había hecho miles de veces antes. Su perfume volvía a oler diferente. Todo en ella parecía diseñado para el agrado de otra persona. Una hora después de que se fue, hice algo que habría sido impensable para mí apenas una semana antes. Registré sus pertenencias. Comencé con su tocador, revisando metódicamente cajones que había respetado como privados durante 35 años. En el fondo de su joyero, debajo de los aretes que le había regalado para nuestro último aniversario, encontré un recibo de Victoria's Secret, $467 por lencería que nunca la había visto usar. Me temblaron las manos al desdoblar el recibo. La fecha era de hace 3 meses. Principios de julio, apenas unas semanas después de que comenzara su aventura con Joaquín, según la línea de tiempo de David. La lista detallada parecía un catálogo de seducción. Picardías de seda, conjuntos de encaje, perfume, loción corporal. Nada de eso comprado para mí. Me senté en el borde de nuestra cama, rodeado por las pruebas de la doble vida de Alicia, y sentí que algo dentro de mí se cristalizaba. Esto no era solo una aventura. Esto era una reinvención completa de sí misma para otro hombre. Se había convertido en alguien nuevo, alguien emocionante y deseable, pero solo cuando estaba lejos de mí. En el cajón de su mesa de noche, encontré un pequeño diario de cuero que nunca antes había visto. Mi conciencia luchó contra mi necesidad de saber la verdad. Pero la verdad ganó. Lo abrí para encontrar páginas con la letra de Alicia que documentaban su relación con Joaquín con un detalle insoportable. Las entradas comenzaron en junio. Joaquín me hace sentir viva otra vez. Cuando me mira, recuerdo lo que es ser deseada, no solo tolerada. Julio, él dice, Rogelio parece un buen hombre, pero aburrido. No puede entender cómo alguien de mi edad terminó con alguien tan viejo y arraigado en sus costumbres. Yo tampoco puedo, sinceramente. Agosto. Joaquín preguntó por la casa hoy. Se sorprendió al saber que vale tanto.
de cómo sería viajar juntos, ver el mundo sin tener que preocuparnos por los presupuestos cuidadosos de Rogelio y su planificación de lesiano. Jubilación. Septiembre. Me encontré mirando a Rogelio esta mañana y no sentí más que lástima. No tiene idea de cuánta vida le queda por vivir, pero ya se ha rendido. Joaquín nunca se rendiría así. Cada entrada era una daga que atravesaba lo que quedaba de mi corazón, pero fue la entrada más reciente, fechada hace solo 3 días, la que me heló la sangre. Joaquín mencionó algo interesante hoy. Dijo que conoce a personas que han estado en situaciones como la nuestra antes. Mujer mayor, hombre joven, matrimonio complicado. Dijo que a veces estas cosas se resuelven solas de forma natural si eres lo suficientemente paciente. Le pregunté a qué se refería y él solo sonrió y dijo que a veces la vida tiene una manera de abrir puertas cuando menos lo esperas. Leí esa entrada 3 veces, y las implicaciones se volvían más claras y aterradoras con cada lectura. Se resuelven solas de forma natural. La vida tiene una manera de abrir puertas. Los eufemismos eran delgados velos sobre algo mucho más oscuro. Cerré el diario y me quedé sentado en el silencio de nuestra habitación, tratando de procesar lo que había descubierto. Alicia no solo planeaba dejarme. Ella y Joaquín estaban discutiendo escenarios donde dejarme no sería necesario, donde el matrimonio terminaría de una manera que la dejaría libre pero financieramente segura. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis oscuros pensamientos. Era David Luna. Señor Rogelio, necesito verlo de inmediato. Su voz tenía una urgencia que me revolvió el estómago. Ha habido algunos avances. Nos reunimos en un pequeño restaurante a 40 minutos de nuestra casa. David llegó cargando una carpeta más grande que la anterior y con una expresión sombría. Continué con la vigilancia como me lo pidió, comenzó sin rodeos. Lo que descubrí va más allá de una simple aventura. Abrió la carpeta y extendió una serie de fotografías. Alicia y Joaquín en lo que parecía ser una oficina de planificación financiera. Alicia firmando documentos mientras Joaquín observaba. Alicia y Joaquín reuniéndose con un hombre de traje costoso afuera de una firma de abogados. Tu esposa se ha estado reuniendo con asesores financieros y abogados, dijo David en voz baja. Me quedé mirando las fotografías, con la boca seca. ¿Qué clase de reuniones? Basándonos en lo que pudimos observar y en algunas indagaciones discretas, ha estado explorando sus opciones con respecto a la división de bienes en caso de divorcio. Pero esa no es la parte preocupante. David sacó otro juego de fotos. Estas mostraban a Alicia y Joaquín con un hombre diferente. Alguien que parecía menos profesional y más depredador. Este hombre es Tomás Rivas. Tiene antecedentes de fraude de seguros y ha estado involucrado en varios reclamos de muertes sospechosas durante la FinSector última década. Nada probado, pero el patrón es suficiente para encender las alarmas. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu esposa y su novio han estado haciendo preguntas sobre tu póliza de seguro de vida, específicamente sobre qué tan rápido se pagan los reclamos y si hay exclusiones por muerte accidental. Sentí que la bilis me subía por la garganta. ¿Crees que están planeando matarme? David se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla apenas en un susurro. Creo que están explorando todas sus opciones, y una de esas opciones implica que sufras un accidente que dejaría a tu esposa como una viuda muy rica. Las fotografías se borraron frente a mí mientras el alcance completo de la traición de Alicia quedaba claro. Esto no era solo sexo, ni soledad, ni la emoción de estar con un hombre más joven. Esto era sobre dinero, sobre libertad, sobre empezar de nuevo sin el inconveniente de un proceso de divorcio o la división de bienes. ¿Cuánto vale mi seguro de vida? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Según los registros públicos, $1.2 millones, con doble indemnización en caso de muerte accidental. $2.4 millones. Suficiente para que Alicia y Joaquín desaparecieran juntos para comenzar de nuevo en algún lugar cálido y costoso, lo suficiente como para que el asesinato pareciera una inversión razonable. ¿Qué me recomiendas? Preguntó. David estudió mi rostro con atención. Sinceramente, te recomiendo que vayas a la policía. Lo que tenemos aquí sugiere conspiración para cometer homicidio, incluso si aún no han actuado. Planificarlo es un delito. Consideré esta opción, imaginando la humillación de explicar a extraños que mi esposa de 35 años planeaba matarme por el dinero del seguro.
la atención de los medios, la exposición pública, la destrucción de cualquier dignidad que me quedara. No, dije con firmeza. Nada de policía. Entonces, ¿qué quieres hacer? Guardé silencio por un largo momento mientras una idea tomaba forma en mi mente, un plan que le daría a Alicia exactamente lo que quería, pero no de la manera que esperaba. Quiero que lo documentes todo, le dije a David. Cada reunión, cada conversación que puedas registrar, cada plan que hagan, quiero pruebas de todo. Y luego, sonreí por primera vez en semanas, aunque se sintió más como mostrar los dientes. Luego voy a entregarle unos documentos muy importantes a mi esposa. David levantó una ceja. ¿Qué clase de documentos? Papeles de divorcio, dije, pero no de los que ella espera. Durante la semana siguiente, mientras Alicia continuaba con su farsa de consejería matrimonial y Joaquín seguía en su papel de entrenador personal preocupado, me reuní con la mejor abogada de divorcios del estado. Margarita Villanueva había manejado divorcios de alto perfil durante 23 años y tenía la reputación de proteger los bienes de sus clientes con una eficiencia despiadada. Cuando le expliqué mi situación y le mostré las pruebas de David, los ojos de Margarita se iluminaron con interés profesional. Esto es en realidad bastante sencillo, dijo, revisando las fotografías y las grabaciones. La aventura de tu esposa, combinada con las pruebas de una planificación financiera que te excluía y la posible conspiración contra tu vida, nos da una ventaja extraordinaria. Quiero quedarme con todo, le dije. La casa, las cuentas de retiro, las inversiones, todo. Margarita asintió. Dadas las circunstancias, eso es completamente posible. El adulterio por sí solo sería suficiente, pero el ángulo de la investigación del seguro, eso lo cambia todo. Se recostó en su silla de cuero, estudiándome con atención. ¿Cómo quieres entregarle la notificación? Había estado pensando en esta pregunta durante días. Podría hacer que notificaran a Alicia en casa de manera privada, permitiéndole mantener algo de dignidad. De general, podría hacer que la notificaran en el gimnasio, creando una escena pero limitando el público. Quiero entregárselos yo mismo, dije. Margarita pareció sorprendida. Eso es inusual. La mayoría de la gente prefiere evitar la confrontación. Yo no quiero evitarla, dije. Quiero controlarla. Los papeles estuvieron listos en 3 días. Margarita lo había incluido todo. Cargos por adulterio, mala conducta financiera, alienación de afecto y un desglose detallado de los gastos de Alicia en su aventura. Los términos del acuerdo eran severos. Alicia no recibiría nada más allá de lo que la ley exigiera estrictamente, que en nuestro caso era casi nada dadas las circunstancias. Pero la verdadera sorpresa estaba en la página final. Un documento que destruiría los planes de Alicia de forma más completa de lo que cualquier divorcio podría hacerlo. Una cancelación de la póliza de seguro de vida, presentada esa misma mañana y con efecto inmediato. Si Alicia y Joaquín planeaban esperar mi conveniente muerte, iban a quedarse esperando la nada. El martes siguiente, volví a reportarme enfermo en el trabajo. Alicia se fue a su sesión de entrenamiento con Joaquín, tarareando suavemente y completamente ajena al hecho de que todo su mundo estaba a punto de colapsar. Pasé la mañana preparándome para lo que sería el momento más satisfactorio de mi vida o el más aterrador. De cualquier manera, sería el momento más honesto que Alicia y yo habríamos compartido en meses. Me puse mi mejor traje, el azul marino que Alicia me había comprado para nuestro 30º aniversario. Quería lucir como un hombre en control, no como una víctima que había sido traicionada y desechada. Luego, conduje a una tienda de alquiler de uniformes y recogí el disfraz de repartidor que había encargado. El plan era simple, elegante y completamente devastador. Iba a entregarle la verdad a Alicia y a Joaquín mientras disfrutaban de su tarde de mentiras, y quería ver sus rostros cuando se dieran cuenta de que a veces la presa sabe exactamente lo que planean los depredadores. Exactamente a las 2:30 de la tarde, estacioné mi auto a 3 calles de nuestra casa y regresé caminando con un sobre marrón en la mano, vistiendo el uniforme del servicio de entregas Metro Express. La camisa azul marino y la gorra a juego me transformaron en un trabajador más haciendo su recorrido por los suburbios. El disfraz era perfecto. Incluso Alicia no miraría 2 veces a un repartidor. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a nuestra reja delantera. Pero mis manos estaban firmes. Había pasado demasiadas noches sin dormir
planificando este momento como para dejar que los nervios lo arruinaran ahora. A través de las rendijas de nuestra cerca, podía escuchar los sonidos con los que me había familiarizado de manera enfermiza. La risa de Alicia mezclándose con la voz más profunda de Joaquín, el chapoteo del agua en nuestra piscina, el tintineo de los vasos mientras compartían tragos a mitad del día, cuando se suponía que yo debía estar trabajando. Toqué. Los sonidos del patio trasero se detuvieron abruptamente. «María», llamó la voz de Alicia con tono de fastidio. «¿Puedes atender? No esperamos a nadie». Escuché los pasos de María acercándose y un momento después se abrió la puerta principal. Me miró con la misma eficiencia educada que había mostrado la semana anterior, aunque pude ver un destello de reconocimiento en sus ojos. «Entrega para la señora Alicia Mendoza de Holloway», dije, manteniendo un tono de voz diferente al que ella recordaría. «Se requiere firma». María tomó el sobre y lo examinó. «¿De qué compañía es?» «¿Documentos legales?», dije simplemente. «Es muy importante que la señora Alicia los reciba de inmediato». Algo en mi tono debió convencerla porque asintió y se dirigió hacia el patio trasero. La seguí a una distancia discreta, con el pulso acelerado, mientras nos acercábamos a la escena de mi propia destrucción doméstica. Alicia estaba recostada en un inflable de piscina con su bikini rojo, con una gran copa de vino sobre una mesa lateral al alcance de su mano. Joaquín estaba en el agua a su lado, con su mano descansando posesivamente sobre la pierna de ella. Parecían un anuncio de revista de un resort costoso, piel bronceada y lujo relajado. Cuando vieron a María acercarse con un extraño detrás de ella, toda su dinámica cambió. La expresión de Alicia pasó de una relajada satisfacción a una agudeza alerta en menos de un segundo. «¿De qué se trata esto?», preguntó, con su voz cargada de la autoridad de alguien acostumbrada a tener el control de su entorno. «Una entrega para usted, señora», dije, extendiendo el sobre. «Requiere su firma». Alicia frunció el ceño, deslizándose fuera del inflable y envolviéndose en una toalla. No esperaba nada. ¿Qué clase de entrega? «Documentos legales», repetí, «de la firma de abogados Villanueva y Asociados». El nombre golpeó a Alicia como un impacto físico. Vi su rostro palidecer bajo el bronceado mientras procesaba lo que esto podría significar. Sí, Margarita Villanueva tenía una gran reputación en nuestro círculo social. Era la abogada que las mujeres ricas contrataban cuando querían destruir a sus esposos en los procesos de divorcio. «No entiendo», dijo Alicia, pero ya estaba estirando la mano hacia el sobre con dedos temblorosos. Joaquín había salido de la piscina y ahora estaba de pie junto a Alicia, con el agua escurriendo de su cuerpo musculoso mientras intentaba leer la expresión de su rostro. «¿Qué pasa, nena? ¿Qué es?» El apelativo cariñoso de nena, dicho con tanta naturalidad frente a María y a un extraño, confirmó todo lo que necesitaba saber sobre lo pública que se había vuelto su relación. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Alicia abrió el sobre y sacó el grueso fajo de papeles que contenía. Mientras leía la primera página, su rostro pasó por una serie de expresiones que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Confusión, reconocimiento, sorpresa, finalmente, puro terror. «Esto no puede estar bien», susurró. Joaquín se acercó, intentando leer por encima de su hombro. «¿Qué es? ¿Qué no puede estar bien?» Las manos de Alicia temblaban tanto ahora que los papeles crujían como hojas en una tormenta. Son papeles de divorcio. Rogelio se va a divorciar de mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una bomba que aún no terminaba de estallar. La expresión de Joaquín cambió de preocupación a cálculo mientras procesaba esta información. «¿Cómo se enteró?», preguntó Joaquín, y noté que no preguntó si las acusaciones eran ciertas, ni expresó ningún remordimiento por romper un matrimonio. Solo quería saber cómo se había descubierto su plan. Alicia recorría las páginas ahora, con la respiración cada vez más agitada a medida que leía las detalladas acusaciones. «Lo sabe todo», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Los hoteles, las tarjetas de crédito, las reuniones con...» Dejó de leer abruptamente, con el rostro completamente blanco. «¿Con quién?», exigió Joaquín. «¿Qué reuniones?». Alicia lo miró con una expresión de puro pánico. «¿Sabe lo de Tomás Rivas?». El nombre golpeó a Joaquín como una bofetada. Su confianza casual se evaporó al instante, reemplazada por la mirada acorralada de un animal que acaba de darse cuenta de que cayó en una trampa. «Eso es imposible», dijo Joaquín.
pero su voz carecía de convicción. Fuimos cuidadosos. Nunca hablamos de eso en ningún lugar donde pudieran escucharnos. Aparentemente, no fuimos lo suficientemente cuidadosos, espetó Alicia, transformando su pánico en ira. Mira esto, tiene fotografías de nuestras reuniones con Tomás. Fechas, horas, todo. Pasó a otra página y su rostro logró ponerse aún más pálido. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no, no, no! ¿Ahora qué?, preguntó Joaquín, aunque parecía que realmente no quería saberlo. La póliza de seguro de vida, dijo Alicia, con la voz quebrada. La canceló ayer. Está anulada, toda. Joaquín retrocedió un paso como si ella lo hubiera golpeado. ¿Cómo que cancelada? Quiero decir que ya no existe ninguna póliza de seguro de vida. La voz de Alicia subía hacia la histeria. Lo que sea que estuviéramos planeando, lo que sea que Tomás se suponía que iba a hacer, todo es inútil ahora. Observé este intercambio con una mezcla de reivindicación y asco. Estaban confirmando todo lo que David había sospechado, admitiendo planes que habrían terminado con mi muerte, y su único arrepentimiento era haber sido descubiertos antes de poder ejecutar su plan. María, que había permanecido cerca con creciente alarma, se aclaró la garganta con nerviosismo. Señora Alicia, ¿debería dejarlos solos con estos papeles? Alicia la miró como si hubiera olvidado que la pobre mujer existía. Sí, dijo distraídamente. Sí, entra. No dejes pasar a nadie más hoy. Mientras María se apresuraba a regresar a la casa, Joaquín tomó a Alicia del brazo. Tenemos que pensar en esto de manera racional. Si Rogelio tiene pruebas, si sabe lo de Tomás, entonces tenemos que... ¿Tenemos que qué?, interrumpió Alicia. ¿Huir? ¿A dónde exactamente crees que vamos a ir? Estoy a punto de perderlo todo. La casa, los ahorros, todo. ¿Y tú? Se volvió hacia él con repentina saña. Tú no tienes nada que aportar. Eres un entrenador personal que vive en un departamento de una habitación. El rostro de Joaquín se oscureció con ira y orgullo herido. Oye, todo esto fue idea tuya. Tú fuiste la que dijo que tu esposo era viejo y aburrido y que probablemente no viviría mucho más de todos modos. Tú fuiste la que quiso acelerar las cosas. Baja la voz, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. Pero ya era demasiado tarde para la discreción. Su fantasía cuidadosamente construida se estaba derrumbando en tiempo real, y se estaban atacando mutuamente como animales peleando por el último trozo de comida. Necesito llamar a un abogado, dijo Alicia, con la mente trabajando a 1000 por hora. Si Rogelio tiene pruebas de una aventura, aún puedo conseguir algo en el divorcio. Las leyes de bienes mancomunados. ¿Es que no leíste los papeles?, interrumpió Joaquín. Mira la página 7. Alicia hojeó los documentos hasta que encontró a lo que él se refería. Mientras leía, la última esperanza que le quedaba murió en sus ojos. Acuerdo prenupcial, leyó con voz hueca. Firmado en 1987. En caso de adulterio, el cónyuge infiel pierde todo derecho sobre los bienes matrimoniales. Recordaba bien ese acuerdo prenupcial. Lo habíamos firmado ante la insistencia de Alicia. De hecho, a ella le preocupaba protegerse a sí misma si yo alguna vez le era infiel. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Eso significa... La voz de Alicia se apagó cuando las implicaciones completas la golpearon. Significa que no te quedas con nada, terminó Joaquín con brutalidad. Lo que significa que nos quedamos sin nada. Se quedaron allí parados, en medio del naufragio de sus planes, rodeados del lujo que estaba a punto de serles arrebatado. La piscina, los costosos muebles de patio, los jardines diseñados. Todo eso seguiría siendo mío mientras ellos se marchaban sin nada más los recuerdos de su traición. Tal vez podamos arreglar algo, dijo Alicia desesperadamente. Tal vez si voy con Rogelio, si me disculpo, si le explico. ¿Explicarle qué?, la interrumpió Joaquín. ¿Qué estabas planeando matarlo por el dinero del seguro? Seguro que eso saldrá muy bien. La forma tan casual en que lo dijo. Planeando matarlo, me envió un escalofrío por la espalda, a pesar tarde que ya sabía que vendría. Escuchar las palabras pronunciadas en voz alta por uno de los conspiradores hizo que toda la pesadilla se sintiera más real y más terrible. Alicia se desplomó en una silla de patio, con los papeles del divorcio esparcidos alrededor de sus pies como confeti en la peor fiesta del mundo. 35 años, dijo sin dirigirse a nadie en particular. 35 años de matrimonio y me voy a marchar sin nada. Bueno, me tendrás a mí, dijo Joaquín, pero ni siquiera él sonaba convencido.
Alicia lo miró con una expresión de puro desprecio. ¿De verdad? Porque desde donde yo lo veo, pareces bastante ansioso por distanciarte de este desastre. Joaquín tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero no lo negó. Mira, Alicia, esto cambia las cosas. Si Rogelio tiene pruebas sobre Tomás, si la policía se involucra, ambos iremos a prisión, dijo Alicia con total frialdad. ¿Es eso lo que te preocupa? Porque si es así, puedes dejar de fingir que te importo y marcharte ahora mismo. La máscara de amante devoto finalmente se deslizó por completo del rostro de Joaquín, revelando al oportunista calculador que llevaba dentro. Tal vez eso sea lo mejor, dijo lentamente. Tal vez ambos necesitemos pensar en protegernos a nosotros mismos. Alicia se rió, pero no había gracia en su risa. Protegernos a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, tú no tienes mucho que proteger, ¿o sí? Sin bienes, sin reputación que mantener, sin familia que se vaya a avergonzar cuando todo esto salga a la luz. Joaquín enderezó los hombros, endureciendo su expresión. ¿Sabes qué? Tienes razón. No tengo tanto que perder como tú, lo que significa que no tengo que quedarme aquí a ver cómo nos destruyes a ambos con tu mala planificación y tu pésima ejecución. ¿Mi mala planificación? La voz de Alicia volvía a subir. Tú fuiste el que mencionó a Tomás Rivas. Tú fuiste el que dijo que debíamos tener paciencia y esperar la oportunidad adecuada. Y tú fuiste la que fue demasiado codiciosa como para conformarse con un divorcio simple, le espetó Joaquín. Si hubieras dejado a tu esposo como una persona normal, habríamos podido estar juntos sin todo este drama. Ahora se gritaban el uno al otro, y sus voces se escuchaban en todo el vecindario. En cuestión de minutos, habían pasado de ser cómplices enamorados a enemigos acérrimos, cada uno intentando culpar al otro por sus crímenes compartidos. Había visto suficiente. Di la vuelta y caminé de regreso hacia el frente de la casa, dejándolos destruirse mutuamente con palabras, ya que no tendrían la oportunidad de destruirme a mí con acciones. Al llegar a la reja delantera, escuché a Alicia llamar a Joaquín por su nombre una última vez, con una voz desesperada y suplicante. Pero para cuando miré atrás, Joaquín ya estaba recogiendo sus cosas y dirigiéndose a su camioneta. La alianza que había amenazado mi vida se desmoronaba tan rápido como se había formado, y yo ni siquiera había tenido que decir una sola palabra. Conduje a casa lentamente esa noche, tomando la ruta larga a través de vecindarios donde las familias se reunían para cenar, donde los niños jugaban en los patios delanteros, donde la gente normal vivía vidas normales, a salvo de traiciones y conspiraciones. El uniforme de repartidor yacía doblado en mi asiento de copiloto, como el vestuario de una obra de teatro que acababa de concluir su última función. Cuando entré al camino de entrada a las 6:30, la camioneta roja de Joaquín ya no estaba y nuestra casa permanecía en silencio frente a la luz del día que se desvanecía. Me quedé sentado en mi auto por un momento, saboreando la calma antes de lo que sabía que sería una tormenta diferente a todo lo que nuestro matrimonio había enfrentado. Encontré a Alicia en nuestra sala, todavía vistiendo la ropa que se había puesto apresuradamente sobre el bikini horas antes. Estaba sentada en el borde de nuestro sofá, con los papeles del divorcio esparcidos sobre la mesa de centro como pruebas en la escena de un crimen. Tenía el cabello desordenado, el maquillaje corrido y las manos le temblaban mientras sosteniendo un vaso de lo que parecía ser whisky puro. Cuando levantó la vista y me vio de pie en el umbral, su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, culpa, ira y finalmente, una clase de cálculo desesperado. Rogelio, dijo, con la voz ronca por horas de llanto o gritos, o ambas cosas. Tenemos que hablar. Dejé mi maletín con cuidado como si fuera cualquier otra noche, como si acabara de llegar a casa tras otro día ordinario en la oficina. ¿Ah, sí? Alicia se puso de pie con inestabilidad. El whisky claramente no era su primer intento de suavizar los bordes de su situación. Esos papeles, esas acusaciones no son lo que piensas. Casi admiré su audacia, incluso atrapada con las manos en la masa con pruebas que podrían enviarla a prisión, seguía intentando manipular la narrativa. ¿Qué se supone que deba pensar que son, Alicia? Se acercó más, buscando en mi rostro alguna señal del esposo moldeable al que había estado traicionando durante meses. Es complicado. Joaquín, él me estuvo presionando, obligándome a hacer cosas que yo nunca habría considerado por mi cuenta. La mentira era tan transparente,
Tan insultante tanto para mi inteligencia como para mi dignidad, que sentí morir los últimos vestigios de amor que aún conservaba por esta mujer. Iba a culpar a Joaquín, a pintarse como la víctima de su manipulación, como si yo no hubiera leído las entradas de su diario, celebrando su conspiración. ¿Presionándote a hacer qué exactamente?, preguntó. La respiración de Alicia se aceleró al darse cuenta de que no se lo iba a poner fácil. Las reuniones con esa gente, las preguntas sobre las pólizas de seguro. Yo nunca quise nada de eso, Rogelio. Le tenía miedo. Miedo de lo que pudiera hacer si no seguía sus planes. ¿Sus planes? Dejé que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. ¿Así es como los llamas ahora? Alicia asintió con entusiasmo, aferrándose a lo que percibía como una oportunidad. Él tenía esa idea de que los matrimonios como el nuestro a veces terminan de forma natural, y cuando pasa, el cónyuge sobreviviente merece quedar protegido. Lo hacía sonar tan razonable, tan inevitable. Caminé hacia mi sillón, el reclinable de cuero donde había pasado incontables noches leyendo mientras Alicia veía la televisión o trabajaba en su computadora portátil, planeando quién sabe qué con su joven amante. Me senté lentamente, observando su rostro mientras intentaba medir mi reacción ante su actuación. ¿Y encontraste convincente su razonamiento?, preguntó. No. Alicia se acercó. La desesperación hacía su voz más aguda, más frenética. Me pareció aterrador, pero dijo que conocía gente peligrosa, y si yo no cooperaba. Rogelio, te estaba protegiendo tanto a ti como a mí misma. La historia revisionista era asombrosa en su alcance. En la nueva versión de los hechos de Alicia, ella había sido una participante involuntaria en un complot para asesinarme con el fin de protegerme de ser asesinado. La gimnasia mental requerida para construir tal narrativa habría sido impresionante, si no fuera tan insultante. ¿Dónde está Joaquín ahora?, preguntó. El rostro de Alicia se desmoronó. Fue. En el momento en que vio esos papeles, él simplemente me abandonó. 30 minutos después de que entregaste esos documentos, estaba arrojando sus cosas a su camioneta y alejándose. ¿Y te sorprende eso?, pensé. De Alicia se quebró. Pensé que me amaba, pensé que éramos socios en esto. Pero al segundo en que las cosas se pusieron difíciles, huyó como un cobarde. Estudié el rostro de mi esposa. Esta mujer que había compartido mi cama durante 35 años, que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separara. La ironía de ese último voto no pasó desapercibida para mí. Alicia, dije en voz baja, ¿entiendes lo que va a pasar ahora? Se limpió los ojos con el dorso de la mano, corriendo aún más su rímel. Esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo. El acuerdo prenupcial, de seguro, hay espacio para negociar. En un matrimonio tan largo, debe haber alguna disposición para la reconciliación. ¿Reconciliación? La palabra me supo a veneno. ¿Quieres reconciliar nuestro matrimonio después de planear mi asesinato? Alicia se estremeció como si la hubiera golpeado. Nunca debió llegar tan lejos. Solo eran charlas, fantasías. La gente dice cosas cuando está enojada o frustrada que realmente no siente. La gente dice cosas, repetí. ¿Así es como llamas a reunirte con Tomás Rivas? ¿Así es como llamas a investigar los términos de mi póliza de seguro de vida? ¿Solo charlas? La compostura de Alicia finalmente se rompió por completo. Cayó de rodillas junto a mi sillón, estirando sus manos para tomar las mías, en un gesto que alguna vez habría ablandado mi determinación, pero que ahora solo me causaba asco. Por favor, susurró. Sé que cometí errores terribles. Sé que te lastimé, pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Puedo solucionar esto. Miré su rostro manchado de lágrimas y no sentí más que un vacío frío. Alicia, contrataste a un hombre para matarme para poder heredar mi dinero y huir con tu amante. Exactamente. ¿Qué parte de eso crees que la terapia puede solucionar? Yo nunca contraté a nadie, protestó. Solo hablamos con Tomás sobre situaciones hipotéticas. Nunca le pagamos nada. Nunca hicimos planes concretos, porque descubrí tu plan antes de que pudieras ejecutarlo. Completé. La única razón por la que sigo vivo es porque fuiste descuidada, no porque hayas cambiado de opinión. Las manos de Alicia se apretaron sobre las mías, con las uñas clavándose en mi piel. Eso no es verdad. Yo nunca habría podido seguir adelante con algo así. No soy una asesina, Rogelio. Solo soy una mujer que tomó muy malas decisiones. Malas decisiones.
Solté mis manos de su agarre. ¿Así es como llamas al adulterio y a la conspiración para cometer homicidio? ¿Malas decisiones? Se sentó sobre sus talones, con el rostro cubierto de lágrimas y desesperación. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo decir o hacer para arreglar esto? Nada, dije simplemente. No hay nada que puedas decir o hacer. El matrimonio terminó, Alicia. Terminó hace meses, solo que no te molestaste en decírmelo. La respiración de Alicia fue superficial y rápida. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que sus lágrimas y súplicas no estaban teniendo el efecto deseado. La casa, dijo de repente. Este también es mi hogar. Tengo derechos. No según el acuerdo prenupcial que insististe en que firmáramos, le recordó. Y ciertamente no después de lo que has hecho. Pelearé por esto, dijo, transformando su desesperación en ira. Contrataré a un abogado. Impugnaré el acuerdo prenupcial. Les hablaré de tu comportamiento controlador, de tu abuso emocional. Adelante, dije con calma. Diles, y mientras explicas cómo te abusé emocionalmente, yo estaré compartiendo las grabaciones de vigilancia de David Luna con el fiscal del distrito. Alicia se quedó muy quieta. ¿Qué grabaciones de vigilancia? Las grabaciones de tus reuniones con Tomás Rivas, los registros de tus conversaciones sobre los pagos convenientes, la documentación de cada habitación de hotel que pagaste, cada mentira que dijiste, cada plan que hiciste. El color desapareció por completo del rostro de Alicia cuando se dio cuenta del verdadero alcance de lo que había descubierto. Contrataste a alguien para espiarme. Contraté a alguien para averiguar la verdad, corregí. Y la verdad es que eres una asesina en potencia a la que atraparon antes de que pudiera llevarlo a cabo. Alicia se puso de pie con dificultad, con la mano presionada contra el pecho, como si no pudiera respirar. Hablar con alguien no es lo mismo que contratarlo. Tal vez no, estuve de acuerdo, pero es suficiente para destruir cualquier simpatía que un juez pudiera tener por tu situación. Y ciertamente es suficiente para asegurar que salgas de este matrimonio exactamente con lo mismo que trajiste a él. Nada. Alicia a nuestro alrededor en la sala, como si la viera por primera vez, catalogando todo lo que estaba a punto de perder. Los muebles antiguos que habíamos coleccionado durante décadas de matrimonio. Las obras de arte que habíamos elegido juntos. Las fotografías que documentaban una vida que aparentemente había sido una mentira por más tiempo del que me importaba calcular. ¿A dónde se supone que deba ir?, preguntó, con su voz pequeña y perdida. No lo sé, dije con franqueza. Y sinceramente no me importa. Debiste pensar en eso antes de decidir planear mi funeral. El teléfono de Alicia vibró con un mensaje de texto. Lo miró con lo que parecía ser esperanza, pero a medida que leía el mensaje, su rostro decayó aún más. ¿Joaquín?, pregunté. Ella asintió miserablemente. Dice que se quedará con unos amigos en otro estado hasta que esto se calme. Dice que es demasiado peligroso que estemos en contacto en este momento. Así que te abandonó por completo. Sí, la palabra salió apenas como un susurro. Sentí por un instante algo que pudo ser lástima, pero pasó rápido. Alicia había tomado sus decisiones, y ahora enfrentaba las consecuencias de esas decisiones sola, tal como había planeado que yo enfrentara la muerte. Solo tienes hasta el final de la semana para encontrar otro lugar donde vivir. Le dije, después de eso cambiaré las cerraduras. Alicia levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por un nuevo pánico. ¿Una semana? ¿Cómo se supone que encuentre un lugar para vivir en una semana? No tengo dinero, ni referencias. Tienes la ropa de tu closet y el dinero en efectivo que hayas estado acumulando de tu fondo para la aventura, dije. Eso es mucho más de lo que planeabas dejarme a mí. Alicia abrió la boca para protestar, pero pareció darse cuenta de que cualquier argumento que presentara solo serviría para recordarme exactamente lo que había planeado para mi futuro. En su lugar, se dejó caer de nuevo en el sofá, contemplando los papeles del divorcio que habían destruido su vida en una sola tarde. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo finalmente. Empezó solo como una emoción. Joaquín me hacía sentir joven otra vez, deseable. Se suponía que sería temporal. ¿Y cuándo lo temporal se volvió permanente? Cojin, pregunté, ¿cuándo una aventura se convirtió en conspiración para cometer homicidio? Alicia guardó silencio durante mucho tiempo. Y cuando finalmente habló, su voz era tan baja que casi no pude escucharla. Cuando me di cuenta de que no podía volver a ser la mujer que era antes de conocerlo. Cuando
Me di cuenta de que volver a casa contigo cada noche se sentía como una sentencia de prisión. La honestidad era brutal, pero al menos era honesta. Así que decidiste asegurarte de no tener que volver a casa conmigo nunca más. Decidí explorar mis opciones, dijo Alicia, y por un momento su antigua naturaleza calculadora brilló a través de las lágrimas y la desesperación. Nunca me comprometí con nada. No, estuve de acuerdo. Solo investigaste las mejores formas de matar a tu esposo y cobrar su seguro de vida. Cosas completamente diferentes. Alicia volvió a estremecerse, pero no lo negó. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, rodeados por los restos de 35 años de matrimonio y las pruebas de una traición que ninguno de los dos podía borrar. Finalmente, Alicia se puso de pie, reuniendo los papeles del divorcio en una pila inestable. Necesitaré tiempo para encontrar un abogado. Tienes tiempo, dije. Lo que no tienes es dinero para pagarle. Qué curioso cómo funcionan las cosas. Alicia me miró con algo cercano al odio. ¿Estás disfrutando esto? No, dije con sinceridad. No estoy disfrutando nada de esto. Solo me alivia seguir vivo para verlo. 6 meses después, me encontraba en la cocina de mi casa, en la calle de los Fresnos, preparando café para uno solo y observando el amanecer pintar el cielo con tonos dorados y rosados. El silencio ya no era opresivo. Se había vuelto pacífico, cómodo, mío. Alicia se había mudado esa misma semana, tal como lo había exigido. Había empacado su ropa, sus joyas y sus delirios en una camioneta de alquiler y se había alejado para comenzar de nuevo, con nada más que el pequeño fondo que había logrado ocultar durante nuestro matrimonio. No era mucho, tal vez unos $15,000, pero era más de lo que merecía y mucho más de lo que planeaba dejarme a mí. El divorcio se había concretado hacía 3 meses. Margarita Villanueva había sido tan despiadada y eficiente como sugería su reputación, y el defensor público de Alicia no había sido rival para las pruebas que presentamos. El acuerdo prenupcial se mantuvo firme, el adulterio quedó probado más allá de toda duda, y los cargos de conspiración, aunque nunca se presentaron formalmente, habían sido suficientes para asegurar que Alicia no recibiera nada de nuestros bienes matrimoniales. Joaquín Mendoza nunca, según el informe final de David Luna, se había mudado a Florida y trabajaba como entrenador personal en un complejo turístico, presumiblemente buscando a su próxima víctima rica y solitaria. Esperaba que sus futuras víctimas fueran más inteligentes de lo que había sido Alicia, pero lo dudaba. Los hombres como Joaquín prosperaban gracias a la desesperación de personas que confundían la atención con el amor. Tomás Rivas había sido arrestado 2 semanas después de que se entregaran mis papeles de divorcio, aunque no por nada relacionado conmigo. Al parecer, había sido descuidado con otra cliente, y la policía finalmente reunió suficientes pruebas para acusarlo de fraude de seguros y conspiración para cometer homicidio en un caso diferente. Leí sobre ello en el periódico, con una mezcla de satisfacción y gratitud por haber descubierto los planes de Alicia antes de que Tomás tuviera la oportunidad de demostrar sus habilidades profesionales en mi contra. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, más limpia, más honesta. Había redecorado la sala, quitando los muebles y las obras de arte que me recordaban con demasiada fuerza la vida que Alicia y yo habíamos compartido. La habitación principal había sido completamente renovada. No podía dormir en la misma cama donde Alicia se había acostado a mi lado mientras planeaba mi muerte, así que lo doné todo a la caridad y comencé de cero. El área de la piscina, que alguna vez fue el escenario de la traición de Alicia, se había transformado en algo completamente mío. Mandé a restaurar la terraza, compré muebles nuevos e instalé una pequeña cocina al aire libre. En las noches cálidas preparaba la cena y comía afuera, leyendo libros para los que nunca había tenido tiempo durante mi matrimonio, escuchando música de la que Alicia siempre se había quejado y disfrutando del simple placer de estar solo sin sentirme solitario. Mi jubilación se había convertido en todo lo que esperaba que fuera antes de que la traición de Alicia. Buson viajaba a veces con amigos, a veces solo. Había tomado una clase de fotografía y descubrí que tenía buen ojo para los paisajes. Había aprendido a cocinar como se debe, no solo las comidas básicas que preparaba las pocas veces que Alicia estaba fuera, sino platillos elaborados que preparaba por el simple placer de la creación. También había comenzado a trabajar como voluntario en una clínica local de asistencia legal,
ayudando a otras personas a navegar por las complejidades del divorcio y los problemas familiares. Margarita Villanueva me había recomendado después de que le mencioné mi interés en ayudar a personas que se encontraban en situaciones similares a las mía. Era un trabajo gratificante y me daba una manera de utilizar mi experiencia para algo positivo. El teléfono sonó mientras terminaba mi café, interrumpiendo mi tranquila rutina matutina. Miré el identificador de llamadas y sonreí. Era mi hermano Tomás llamando desde Arizona, a donde se había mudado después de su propia jubilación. Buenos días, hermano menor. La voz de Tomás era cálida y familiar a través de la bocina del teléfono. Buenos días, Tomás. ¿Cómo están los nietos? Creciendo demasiado rápido y dejándome sin comida en la alacena, se rió Tomás. Pero no te llamo por eso. Quería saber cómo estás. Han pasado 6 meses desde que se concretó el divorcio. ¿Cómo estás? ¿De verdad? Era una pregunta que me había estado haciendo con frecuencia últimamente. ¿Cómo estaba? La respuesta honesta era que mejor de lo que esperaba, mejor de lo que probablemente merecía después de la magnitud de la traición que había vivido. Estoy bien, le dije a Tomás. Mejor que bien, en realidad. Estoy haciendo cosas que nunca pensé que tendría el valor de intentar. ¿Cómo cuáles? Miré a mi alrededor en mi cocina, mi casa, mi vida que era completamente mía por primera vez en décadas. Como vivir para mí mismo en lugar de vivir para alguien que estaba planeando matarme. Tomás se quedó en silencio por un momento. Había sido una de las pocas personas a las que les había contado la verdad completa sobre la conspiración de Alicia, y la revelación lo había conmovido casi tanto como a mí. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó finalmente. Consideré la pregunta con seriedad. Arrepentirme de los 35 años que había pasado con Alicia, el tiempo que había sido genuino antes de que su resentimiento y la influencia de Joaquín lo corrompieran todo. Arrepentirme de no haber visto las señales antes, de no haberme protegido antes. Lamento que me haya tomado tanto tiempo ver quién era ella realmente, dije finalmente. Pero no me arrepiento de haber terminado con eso, y no me arrepiento de cómo lo terminé. Qué bueno, dijo Tomás con firmeza, lo que te hizo, lo que planeaba hacer, no tiene excusa. Ninguna insatisfacción matrimonial justifica una conspiración para cometer homicidio. Habíamos hablado durante otros 20 minutos sobre temas más ligeros. El jardín de Tomás, mi fotografía, las vacaciones que planeábamos tomar juntos en el otoño. Después de colgar, me senté en la cocina silenciosa y reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. El timbre de la puerta sonó exactamente a las 10, interrumpiendo mi meditación. Abrí la puerta para encontrar a David Luna de pie en mi pórtico, sosteniendo un pequeño sobre y con la expresión satisfecha de un hombre que tenía buenas noticias que entregar. ¿Señor Rogelio? David sonrió, extendiendo la mano. Tengo algo para usted. ¿Más pruebas? Pregunté, aunque no podía imaginar qué más quedaba por descubrir sobre la traición de Alicia. Mejor que pruebas, dijo. Justicia. Dentro del sobre había un recorte de periódico de un pequeño pueblo de Florida. El titular de prensa decía, hombre local arrestado en esquema de fraude de seguros. Debajo había una fotografía de Joaquín Mendoza siendo llevado esposado. Intentó la misma estafa con una viuda en Tampa, explicó David. Al parecer, ella resultó más inteligente de lo que él creía, y acudió a la policía cuando él empezó a preguntar sobre la póliza de seguro de vida de su difunto esposo. Estudié la fotografía de Joaquín, notando lo diferente que se veía esposado en comparación con el hombre seguro y depredador que había seducido a mi esposa. ¿A cuánto tiempo se enfrenta? Con sus antecedentes y los cargos de conspiración, probablemente de 15 a 20 años. Resulta que tu esposa no fue su primera víctima, solo su proyecto más ambicioso. Doblé el recorte de periódico y lo volví a meter en el sobre. ¿Y Alicia? La expresión de David se volvió más seria. Trabaja como mesera en una cafetería a unos 80 kilómetros al sur de aquí. Vive en un pequeño estudio arriba de una lavandería. No tiene auto. Toma el autobús para ir a trabajar todos los días. La información debió hacerme sentir reivindicado, pero en su lugar solo sentí una vaga tristeza. Alicia había cambiado una vida cómoda y un esposo que la amaba por la pobreza, el aislamiento y el conocimiento de que su joven amante la había estado usando con el mismo cinismo con el que ella me había usado a mí. Ha estado preguntando por ti, continuó David.
Al parecer tiene curiosidad por saber cómo te va, si vendiste la casa, si estás saliendo con alguien nuevo. ¿Y qué le dice la gente? David sonrió. Le dicen que te va mejor de lo que jamás te fue cuando estabas casado con ella. Después de que David se fue, pasé la tarde en mi jardín, cuidando las verduras que había plantado en la primavera. La jardinería se había convertido en uno de mis placeres inesperados en esta nueva. La satisfacción de nutrir algo desde la semilla hasta la cosecha, de crear belleza y sustento con mis propias manos. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de brillantes naranjas y púrpuras, me di cuenta de que así era como se veía la felicidad. No la alegría dramática de un nuevo amor o una ganancia inesperada, sino la tranquila satisfacción de una vida vivida con honestidad, de estar libre de fingimientos y traiciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento, me pregunté si podría ser Alicia intentando establecer contacto después de todos estos meses. Pero cuando abrí el mensaje, era de alguien mucho más bienvenido. Hola, señor Rogelio. Soy Susana, de la Clínica de Asistencia Legal. Quería agradecerle por su ayuda con mi caso de divorcio. El juez falló a favor hoy. Me quedo con la casa y la custodia completa de los niños. No habría podido hacerlo sin su guía. Me salvó la vida. Leí el mensaje 2 veces, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el sol de la tarde. Susana era una mujer joven cuyo esposo le había estado robando dinero de sus cuentas conjuntas para financiar una aventura, dejándola a ella y a sus 2 hijos personalizados en una situación financiera precaria. Yo la había ayudado a reunir pruebas y a navegar por el sistema legal, compartiendo parte de la sabiduría ganada con tanto esfuerzo de mi propia experiencia. Le respondí: «Felicidades, Susana. Tú salvaste tu propia vida. Yo solo te ayudé a ver que tenías la fuerza para hacerlo». Mientras la oscuridad se asentaba sobre mi vecindario y las luces comenzaban a parpadear en las ventanas donde las familias se reunían para cenar, entró y preparó mi propia comida. Cociné despacio, metódicamente, disfrutando de cada paso del proceso. Preparé la mesa con mi vajilla buena, sin guardarla para una ocasión especial, porque había aprendido que cada día que estás vivo y libre es una ocasión especial. Cené mientras leía un libro sobre fotografía de paisajes, planeando el viaje que haría el próximo mes para fotografiar el cambio de color de las cajar, hojas en los bosques del norte. Sería mi primer otoño como un hombre verdaderamente soltero en 35 años, y tenía la intención de celebrarlo como es debido. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi nueva habitación que no guardaba recuerdos de traición ni de conspiración, me encontré pensando en el momento de hace 6 meses, cuando estuve parado afuera de mi propia cerca, viendo a Alicia reír con su amante mientras planeaban mi muerte. Ese hombre, el esposo ingenuo y confiado que había sido engañado tan fácilmente, se sentía como un extraño para mí ahora. Me había visto obligado a reconstruirme desde los cimientos para descubrir quién era cuando no intentaba complacer a alguien que secretamente contaba los días que me quedaban de vida. El proceso había sido doloroso, pero el resultado valió cada momento de angustia y humillación. Era libre, libre de mentiras, libre de manipulación, libre del esfuerzo agotador de intentar ganarme el amor de alguien que era incapaz de darlo. Libre para ser honesto, para ser yo mismo, para construir una vida basada en la verdad en lugar de la sumisión. Al apagar las luces y disponerme a dormir, sonreí ante el pensamiento de que Alicia, donde quiera que estuviera esta noche, nunca más tendría el poder de lastimarme. Le había quitado ese poder el día que le entregué aquellos papeles de divorcio, y nunca más se lo daría a nadie más. El sobre de la verdad me había hecho libre, y tenía la intención de seguir siéndolo.